y ascendió al cielo, allá en la cruz del Calvario, él dijo estas palabras: consumado es, dijo él. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De ahora en adelante el reino de Dios va a trabajar en la tierra, queda establecido. Porque los discípulos le preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo vendrá tu reino? Y él les dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Verdad? Por él haber venido, vino a restaurar las cosas, y el reino de Dios fue establecido aquí en la tierra. Escuchábamos nosotros a través de la palabra el domingo pasado de que viene un tiempo en que ese reino va a ser establecido perenne en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Y es innegable porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? La gente podrá decir que no, pero la Biblia lo dice, que estamos llegando nosotros a un punto en el reino de Dios va a ser establecido por 1000 años en esta tierra, y después de esos 1000 años el reino de Dios va a seguir, pero ya no carnal, sino espiritualmente aquí en la tierra. Amén. Ahora, cuando Cristo vino y estableció el reino en esta tierra, Él dejó ciertas cosas que teníamos que hacer nosotros para poder mantenernos nosotros en el reino de Dios. Porque vivimos todavía nosotros en este cuerpo de pecado, que lo que nos llama más que todo es hacer el pecado, no a buscar las cosas del Señor. Porque si usted mira, el domingo pasado habíamos como 20 personas, ahora ya vemos menos, ¿verdad? Porque a la gente poco le gusta en sí la palabra del Señor, pero lo que sucede es que todavía no han conocido al verdadero Dios, no han tenido la revelación de la palabra del Señor. Porque yo recuerdo cuando nosotros conocimos con mi esposita, y teníamos solo Cindita, una de mis 3 hijas, la única que teníamos. Cuando conocimos al Señor y Dios nos llamó y fuimos tocados por el Espíritu Santo, para nosotros el estar sentados en una silla como están ustedes era de tremendo gozo, nos encantaba, queríamos hacerlo, ¿no? Y de ahí para acá, desde 1980, nos encanta sentarnos y escuchar la palabra del Señor, pero fue porque lo conocimos a Él, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia, que mucha gente sabe de Dios. Porque usted le dice a muchas personas, usted le pregunta y le dice: ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero creen de oídas, dijo el Señor, ¿verdad? Pero no de corazón. Pero cuando usted lo conoce a Él, como Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa es la libertad de que Cristo vino a enseñarnos a nosotros. El conocerle a Él como el Hijo de Dios, para nosotros alcanzar la vida eterna. Pero una de las cosas importantes que Dios hizo primeramente, para que la gente pudiera vivir en el reino de Dios en esta tierra, fíjese que hubo un tiempo en el que Cristo mandó a 70 discípulos a predicar la palabra del Señor. Entonces lo que ellos hacían era que iban por las casas a predicar el reino de Dios a las personas. Entonces cuando nosotros venimos aquí al barrio El Progreso, ¿verdad? Y venimos aquí a la casa número 20 de aquí de la calle principal, barrio El Progreso, que es mi casa, donde yo viví por muchos años aquí antes, cuando yo era joven, ¿verdad? El reino de Dios ha venido a esta tierra a través de su palabra, ¿sí me explico? Amén. Ahora el reino de Dios está siendo predicado en este lugar, y eso es lo que Dios quiere. Cuando usted se encuentra con una persona y usted le empieza a hablar de la palabra del Señor, usted está transmitiendo el reino de Dios, porque usted es portador del reino de Dios en esta tierra. Sí. Ahora, lo que Dios instituyó para que nosotros pudiéramos mantenernos en el reino de Dios en esta tierra, porque como humanos fallamos, fue la iglesia de Cristo. Antes de que Cristo viniera, la iglesia no existía. Cuando Él ascendió al cielo, Él instituyó su iglesia para que el mundo y las personas se acercaran a un lugar llamado iglesia y pudieran recibir el alimento de la palabra del Señor que cada uno de nuestros espíritus necesitan, de nuestra alma necesita la palabra del Señor. La recuerdo cuando el diablo tentó a Jesús allá en el desierto, que le dijo que hiciera las piedras y las hiciera pan. El Señor le dijo de que no podía hacer eso, ¿verdad? Él no cedió a la tentación. Amén, porque Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que Dios estaba hablando, Cristo estaba hablando, era que hay algo en nuestro ser. Recuerden que somos cuerpo, espíritu y alma. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El cuerpo humano necesita los nances para comer, ¿verdad? Tan sabrosos. El cuerpo humano necesita el tamalito para comer, necesita la pupusa, necesita el pollo campero, ¿verdad? El cuerpo humano. Pero hay un alma, un espíritu dentro de nosotros que necesita alimento también, y ese es el alimento de la palabra del Señor,
a la cual el Señor se refería cuando lo dijo al diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces Dios instituyó su iglesia. En Mateo 16, 18, hay una porción que cuando el Señor le preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Dijo Cristo. Y los discípulos unos dijeron, Señor, algunos dicen que eres un profeta. Algunos dicen que eres Elías, que resucitó. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. No, pero yo quiero saber, dijo, ¿qué dicen ustedes a los discípulos? ¿Quién soy yo? Amén. Y Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro recibió la revelación de la palabra del Señor y por eso Cristo escogió a Pedro, fíjense, con estas palabras, con lo que viene después. Y el Señor le dijo a Pedro, de cierto te digo que tú eres Pedro, el que recibió la revelación de la palabra del Señor. ¿Ve? Y sobre esta roca, dijo, viéndose a él, la roca de él y el Espíritu Santo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo él. Si quiere leerlo, Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Entonces la iglesia fue instituida. A ver, léelo. 16, 18. 16. Mateo 16, 18. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sobre esta Amén. roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Como quien dice, las puertas del infierno mismo, el diablo con todo su imperio no va a poder con mi iglesia. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Él vino a instituir la iglesia. Ahora, ¿cómo fue fundada la iglesia? Entonces nosotros necesitamos una iglesia. Amen. Necesitamos un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Porque es difícil y el Señor lo sabía, de que nosotros en nuestra casa no íbamos a buscar al